Buenas noches, concejales. Buenas noches a la prensa que nos acompaña y a los vecinos. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. En el orden del día, en primer lugar, el despacho de comisión. Tenemos el proyecto de ordenanza que ordena la verificación previa en el registro provincial de deudores alimentarios. Que se lea, por favor. Visto la Ley Provincial número 8.892 y su modificatoria número 9.998, de creación en el ámbito de la provincia de Córdoba del registro de deudores alimentarios morosos dependiente del Ministerio de Justicia, y considerando que el citado registro de deudores alimentarios morosos, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia de la provincia de Córdoba, y que se encuentra a cargo de la Dirección General del Registro del Estado Civil y la capacidad de las personas de la provincia de Córdoba, tiene por funciones: a. Llevar un listado de todos los obligados que adeuden 3 o más cuotas alimentarias consecutivas o 5 alternadas que correspondan tanto a alimentos provisorios como definitivos, fijados u homologados por sentencia firme y sin necesidad de que se encuentren en etapa de ejecución de sentencia. B. Expedir certificados a toda persona física o jurídica, pública o privada con interés legítimo que así lo requiera. Y C. Formar un banco de datos en el que se registre a todos los ciudadanos que presten servicios bajo cualquier modalidad laboral en la administración pública provincial en sus 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, en las municipalidades y comunas de la provincia, en los entes centralizados, desconcentrados, descentralizados, autárquicos, empresas y sociedades del Estado, sociedades de economía mixta, entidades bancarias y financieras y demás organismos y sociedades en la que el Estado provincial o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o el poder de decisión, consignando altas y bajas del personal conforme a la reglamentación que a tal efecto se dicte. Que el Código Civil y Comercial de la Nación, en su título 7º, regula la responsabilidad parental, que comprende el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. A su vez, dicho plexo normativo, en su artículo 646, enlista los deberes de los progenitores, estableciendo, en su primer inciso, que resulta obligación de los progenitores cuidar del hijo, convivir con él, prestarle alimentos y educarlo, encontrándose dicho dispositivo complementado, entre otros, por los artículos 658, que establece como regla general que ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos, y 659, que dispone que la obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, y que los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado. Que el artículo 6º de la Carta Orgánica Municipal regula la competencia material de la Municipalidad de La Falda, estableciendo entre sus funciones las de celebración de convenios con el Estado Nacional y Provincial, artículo 25, como así también toda finalidad, atribución y función de interés municipal que no esté prohibida por esta Carta Orgánica y no sea incompatible con las funciones de los poderes del Estado provincial y o federal, artículo 28. Que la Ley Provincial número 9.283 de Violencia Familiar, modificada por la Ley Provincial número 10.400, dispone que sus normas
son de orden público e interés social y tienen por objeto la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia familiar, estableciendo asimismo el artículo 4 de la Ley Provincial número 10.400, modificatorio del artículo 5 de la Ley Provincial número 9.283, que se considera afectada toda persona que sufra alguno de los siguientes tipos de violencia. D. Violencia económica, entendida como aquella que se dirige, entre otras acciones, a la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna o la limitación o control de los ingresos de la persona en situación de violencia. Que la violencia económica representa la más oculta y silenciosa de las modalidades de violencia familiar y de género, y por ello es preciso agudizar las herramientas legales en procura de combatirla y erradicarla. Que la violencia económica o patrimonial no solo se presenta en el desarrollo cotidiano de las relaciones familiares, sino que frecuentemente también se evidencia en los procesos judiciales de familia a los que todos los afectados por la ausencia de cumplimiento de las elementales obligaciones parentales deben acudir. Que el estado de vulnerabilidad en que se encuentran las personas que no reciben las debidas mesadas alimentarias afecta en la inmensa mayoría de los casos a mujeres, por lo que el Estado municipal debe desplegar sus funciones con la necesaria mirada con perspectiva de género, intentando evitar que los incumplimientos a las obligaciones alimentarias se conviertan en un nuevo instrumento de victimización. Que la obligación alimentaria establecida por la norma fondal resulta derivación de un indiscutido deber natural y la afectación que su cumplimiento acarrea provoca un flagelo familiar y social que no debe ser pasado por alto por la administración municipal. Por todo ello, el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Falda sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Ordénase la verificación previa en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos a través de la certificación que deberá procurarse de dicho organismo respecto de las siguientes personas. A. Todo solicitante o requirente de licencias o permisos, habilitaciones y o concesiones que deban ser conferidas por Municipalidad de La Falda. B. Los proveedores de la Municipalidad de La Falda. C. Los potenciales beneficiarios de subsidios y programas sociales. D. Los solicitantes de cambio de titularidad en toda explotación comercial o industrial. E. Los postulantes a ocupar cargos públicos. Artículo 2. Cuando del certificado exigido por las tramitaciones contempladas en el artículo 1 de la presente ordenanza se desprenda la condición de deudor alimentario moroso, se procederá a rechazar los requerimientos o trámites formulados en las situaciones previstas en los incisos A y D del artículo anterior. B. A abstenerse de efectuar contrataciones o renovar contrataciones vigentes de bienes y servicios en la situación prevista en el inciso B del artículo anterior. C. A abstenerse de otorgar subsidios o programas sociales en el caso del inciso C del artículo anterior. D. A abstenerse de designar funcionarios incursos en el inciso E del artículo anterior. Artículo 4. Notifíquese los términos de la presente ordenanza al Poder Ejecutivo Municipal y a las áreas correspondientes a sus efectos. Artículo 5. Comuníquese, publíquese, dese al registro municipal y archívese. Muchas gracias. Pido la palabra, señor presidente. Sí, concejala, vos. Con motivo de fundamentar este proyecto, con la finalidad de fundamentarlo, tenemos que comenzar diciendo que hemos advertido que dentro del reparto limitado de competencias en cuanto a la regulación de derechos sustanciales que tiene un municipio en función de la
Constitución provincial, que es la que le acuerda a las municipalidades cuáles son los ámbitos de actuación, advertimos que podíamos hacer una contribución a través de este proyecto, inicialmente acompañado por el bloque íntegro y luego trabajado con mucha profundidad con los colegas del bloque opositor. Fundamentalmente en aquello que tiene que ver con la interacción del Estado municipal con personas que están registradas dentro de la repartición que toma razón de sus incumplimientos en cuanto al pago de las cuotas alimentarias, ¿no? Se refiere a cuota alimentaria como un término genérico, pero no solamente son alimentos, sino que son todas aquellas cuestiones que la norma prevé como necesarias para una persona sujeta de derechos, merecedora de protección por parte de sus adultos o de las personas responsables, y que en definitiva no recibe esa contribución de quien debe hacerlo. Entonces, trabajando en este proyecto, vimos la posibilidad de que el Estado municipal se comprometa en ese flagelo muchas veces silencioso que padecen muchas personas que bregan por la fijación de una cuota alimentaria y después tienen que recorrer todo el camino para su cobro, para su efectivización, porque no solamente se requiere el reconocimiento del derecho desde el punto de vista del plano judicial, sino también luego tienen que seguir ejecutando ese tipo de resoluciones o de acuerdos homologados en procura de que se hagan efectivos. Vemos en la práctica habitualmente que la determinación de las cuotas alimentarias desde el punto de vista judicial son irrisoriamente bajas, cuotas provisorias de medio mínimo vital y móvil, o sea, sumas de 150 o 200 mil pesos muchas veces para que una mujer provea, una mujer porque son generalmente quienes más padecen esta situación, provea de todo lo que necesitan sus hijos, a veces 2, 3, con cuotas realmente miserables desde el punto de vista de lo que los tribunales fijan. Parece que los operadores judiciales se olvidaran lo que se necesita para vivir al momento de usar la lapicera y fijan cuotas que no tienen ningún tipo de relación con las necesidades de las criaturas, ¿no? De los menores y de los adolescentes, de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que recordar que el sistema legal prevé incluso una figura en el elenco de tipos penales que están establecidos en una ley, que es la 13944, una ley nacional que tiene ya 76 años, no ha tenido ningún tipo de renovación en cuanto a las escalas penales y prevé que aquellos que dejen a las personas sujetas de derecho y beneficiarias de este tipo de derechos sin ese tipo de prestaciones cometen un delito. Sin embargo, no hay registros de imputaciones en ese sentido durante los últimos 20 años, al menos en la justicia local. Es muy difícil lograr una acusación del tipo penal que está expresamente establecido en la norma, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones que conspiran al cumplimiento de esos derechos. La fijación de cuotas alimentarias excesivamente bajas, el incumplimiento de figuras legales que podrían llegar a ayudar a, por lo menos, concientizar a aquellos que tienen que pagar, la evidencia de gran cantidad de un monto de violencia económica muy grande que utilizan aquellos que deberían pagar las cuotas alimentarias y que de alguna manera manipulando ese poder económico que no deberían tener esa posibilidad, manejan situaciones y perpetúan abusos desde el punto de vista económico y por supuesto una violencia intrafamiliar muy importante. Entonces decimos, es una contribución desde el Estado municipal a partir de la sanción de esta ordenanza, si el cuerpo acompaña, aquellos que quieran ser proveedores del Estado municipal, aquellos que quieran obtener una licencia, una habilitación o ser funcionarios públicos, no van a tener que estar registrados en esta base de datos que a los fines de que la gente conozca, la orden de anotación en la base de datos depende de un tribunal, de un juzgado que en definitiva es el que controla que esa persona merezca estar en esa base de datos.
el Estado municipal a los fines de la contratación de bienes y servicios o la contratación de personas para ejercer algún cargo en el ámbito municipal, va a tener la obligación de verificar que no estén inscritos en el registro. Es una forma de contribuir a esta problemática y bueno, espero que nos acompañen. Bueno, muchas gracias, concejala, a vos. Vamos a proceder entonces a la votación de este proyecto de ordenanza que ordena la verificación previa en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios. ¿Quiénes están de acuerdo con este proyecto? De acuerdo. Bien, 8 votos positivos. Queda Solo me aprobado. gustaría, señor presidente, hacer un pedido muy especial. Sí, concejal Saco. Ya que realmente esto es necesario para poder evitarlo, que los mecanismos dentro de la municipalidad estén lo suficientemente aceitados como para que esta norma no quede solo en un papel escrito, sino que realmente se pida, se verifique y se solicite cada X tiempo cuando haya que renovar contratos. Que no quede solamente en una ordenanza promulgada en el día de hoy y aprobada a pleno por este Consejo. Bueno, muchas gracias, concejal. Vamos a continuar en asuntos centrados. Tenemos en primer lugar el proyecto de ordenanza que autoriza al Poder Ejecutivo Municipal a suscribir escritura traslativa de dominio a favor de los señores Martínez Roberto Fernando y Henares Pablo Martín. Pasa a comisión. En el punto número 2 tenemos el proyecto de declaración Bullying 2026. Pasa a comisión. En comunicaciones tenemos el ingreso del expediente número 71.870 y 2015, acta de subastas. Pasa a comisión. Corresponde al punto 1 de asuntos centrados. Expediente número 103.960 y 2026, asuntos de escrituración. Pasa a comisión. También es perteneciente al proyecto 1 de asuntos centrados. A continuación tenemos la nota de Alberto Flamiño. Pasa reservado. Nota del señor Roberto Orbal. Pasa reservado. Bien, aprovechamos esta oportunidad para invitar a todos los concejales a la próxima comisión para el martes 28 de abril, pero también tenemos una invitación que hace llegar el Poder Ejecutivo a la presentación del calendario anual de eventos 2026 para el día jueves 23 de abril, mañana, 18 horas, en el Teatro Edén. Los esperamos a los que quieren participar. Muchísimas gracias. Damos por finalizada la sesión ordinaria del día de hoy. Buenas noches. Nos vemos el martes. Muchas gracias.